Contando el cuento, con Ángel Guzmán. Bueno, pues muchas gracias por su presencia. Como parte del seminario, nuestra actividad va a ser una conferencia sobre la historia social de los exvotos. Y esta conferencia estará impartida por nuestra colega Guadalupe Zárate, que obtuvo su licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora, miembro del INA, fundadora del seminario Entonces decía, es investigadora de INA, fundadora del seminario Inmigrantes Extranjeros en la Historia de México, en el INA también, fundadora del Museo de los Milagros en el Santuario de la Virgen de Dolores de Soriano, aquí en Querétaro, y fundadora del Centro Queretano de la Imagen. Su línea de investigación se ha centrado en la historia cultural y social, en el proyecto Memoria y Patrimonio Cultural en Querétaro. Integró las tareas de rescate, estudio y difusión del patrimonio cultural del Estado. Ha realizado guiones científicos y curadurías para exposiciones temporales, permanentes e itinerantes, así como el trabajo de radio, video, multimedia y videomarketing. Ha publicado más de 50 capítulos de libros, prólogos, artículos científicos y de divulgación. Y es autora de más de 20 libros, entre los que destacan Un espacio para la memoria, la historia del Museo Regional de Querétaro, que recibió la mención honorífica con el premio Miguel Covarrubias en 2001. Otro libro es Historia y Monumentos de Querétaro, Memoria Queretana, que ya lleva 3 ediciones. Pioneros en la fotografía de Querétaro, Memoria de nuestro Querétaro, Tradición, Identidad y Permanencia. Y el más reciente, que es el de Rafael Pérez Silicio y Fotomurales Mexicanos, publicado apenas este año. Es integrante de AMPE, de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, en su filial Querétaro, y es también integrante de la Red de Estudios Visuales de América Latina del Seminario de Cultura, filial Querétaro, y de la Academia Nacional de Arqueología y Geografía. Y bueno, en esta ocasión le dejamos ya la palabra a ella para que nos platique un poco más sobre estos exvotos. Y un aplauso para nuestra colega. Muy de acuerdo al desarrollo de investigación de cada uno de sus miembros. Una breve introducción de cómo llegué yo a este precioso acervo cultural, artístico, religioso queretano. Pues en un recorrido de trabajo de campo, acompañada por un magnífico compañero, Agustín Escobar, que estaba en Culturas Populares, fuimos al Santuario de Soriano y me quedé impactada por los cientos de pequeñas pinturas que estaban a la intemperie, cubiertas con un acrílico en un lugar donde hace mucho calor en el día y mucho frío en la noche, condensado toda la humedad al interior entre el acrílico y las pinturas. La gran mayoría de ellas están hechas en metal, entonces estaba aquello repleto de organismos que se estaban oxidando, y era verdaderamente lastimoso el estado en el que se encontraban estas pinturas. Además de eso, que impacta con uno, pero ¿cómo? Si ya estas pinturas están en los museos, son reconocidas internacionalmente, ¿cómo es posible que aquí estén tan descuidadas, tan echándose ya a perder, ya en un proceso de
de oxidación tremendo. Y bueno, pues lo segundo fue verlas con más detenimiento y ver que eran un verdadero archivo de historia, de cultura, de economía, de vida doméstica, de historia de la mujer, de historia de la infancia. Es decir, era una información impresionante. Y muy impresionante, porque han de saber ustedes que los historiadores basamos nuestras investigaciones en fuentes de información que están en los archivos. Son archivos que ha generado el Estado o ha generado una institución. En el caso nuestro mexicano, la Iglesia Católica. Entonces, es muy raro encontrar documentación, testimonios de los grupos populares. No hay publicaciones, son muy escasas, algunas de ellas perdidas, y entonces lo que ofrecían los exvotos en ese momento para mí fue deslumbrante, porque un grupo que no tenía esta documentación de pronto la había pintado. Estaba todo un lenguaje ahí precioso describiendo sus aconteceres. Para que no conozca a Soriano, está en el municipio de Colón, vemos ahí la República Mexicana y el municipio de Colón, y Soriano forma parte de este municipio. La misión de Soriano originalmente fue establecida por los dominicos en 1687. Es parte del proceso de conquista y evangelización de tierra adentro, de lo que va a ser la Ruta de la Plata, de lo que va a ser estos territorios densos hacia el norte. Este lugar además es muy significativo porque han de saber ustedes que buena parte de los santuarios de este tipo de construcciones se hacen cerca de donde hay agua. Aquí había un manantial que era muy importante para los grupos de agricultores y para los cazadores recolectores. Entonces siempre fue como una zona franca de intercambio cultural, comercial, se puede decir también genético. Había relación de matrimonios, de intercambios, en fin, era una zona pues muy activa. Y bueno, muy cerca de ahí está Tolimán, con las capillas, y en fin, está... Bueno, entonces pues urgía ponerse a rescatar este patrimonio cultural. He de mencionarles que en mi profesión esto no lo hacemos. Nosotros vamos a los archivos, consultamos lo que ya está ahí reunido, salvado, custodiado, que tiene reglas para consultarlo, etc. Entonces, debería de ser más frecuente la intromisión de historiadores en la formación de archivos. Y esta fue una oportunidad que no quise desperdiciar y que encontré muy buen apoyo. El primer apoyo fue una pequeña beca de FACMI, que es un fondo que siempre recomendaré a todos aquellos que quieran iniciar alguna actividad, algo de cultura, porque los requisitos no son tan rigurosos y los fondos ya aumentaron. Cuando a mí me lo dieron fueron 10,000 pesotes, pero fueron muy buenos para gasolina y realmente llevar tortas. Nos hacíamos, íbamos en fines de semana, y aquí está una de apoyó en esa etapa, Salomé. Salomé nos apoyó cuando estábamos poniendo numeritos a las pinturas, porque había que hacer el inventario. Entonces, compañeros del museo dedicados a la restauración les dieron los primeros auxilios. Bueno, primero fue quitar el acrílico, que el padre se enojó muchísimo, porque me había costado mucho dinero. Tuve que hacer gestiones hasta que el obispo pues le mandó una invitación a que pues dejara que se hiciera la actividad, porque él era muy renuente a que se quitaran sus acrílicos que estaban deshaciendo a los exvotos. Entonces, el municipio prestó la escalera, trabajadores, el cronista, el maestro Jesús Solís, desde el principio fue así súper apoyador, activo, porque la gente tenía mucho cariño a estas piezas. O sea, realmente era un patrimonio muy sentido, muy propio. O sea, no estamos hablando de cosas olvidadas, tiradas.
vulneradas, no. El rescate no era en tanto que se hubieran perdido en la memoria, el rescate era por las condiciones físicas en las que el sacerdote las había puesto. Bueno, ahí el gran logro es que se va a hacer este rescate, y también he de mencionar, miren, así estaba, y así estaba, con humedad, en unas condiciones tremendas, los habían clavado así terrible, algunos tenían en medio, clavados desde medio. O sea, yo digo, bueno, ¿qué de veras no vieron que había otra manera de hacer menos destrozos? Pero bueno. Y el resultado, finalmente, después de más de 10 años, en estas cosas en Querétaro hay que tener mucha paciencia. Para los desesperados esta no es la línea. Para los que debemos de tener paciencia, mucha paciencia, porque de que empezamos el trabajo de hacer el rescate, el inventario y esto, hacer el museo, pasaron 3 sacerdotes. Uno terrible, que es el único en toda mi vida que no me ha invitado a sentarme o a tomar un vaso de agua. Es el único en toda mi vida. El que siguió dijo, no, eso es muy importante, ya lo vamos a guardar, porque qué tal, y se me pierde uno, me van a echar la culpa. Entonces los guardó, cuando es un arte público. Entonces ya el tercero, el padre Juan Manuel Pérez Romero, pues que era un hombre que ya venía con una preparación académica bastante sólida, fue con el que pudimos hacer finalmente el museo. Y él quiso ponerle el Museo de los Milagros. Entonces aquí vemos el día de la inauguración, y ustedes siempre, son pinturas que atraen. Hasta aunque no se sea mexicano, no se sea de Querétaro, no, a cualquier persona la reacción espontánea es acercarse a ver qué dicen, a ver qué le ven a las pinturitas, y eso es un poco el ejercicio que vamos a ver ahorita. Es un arte tan vigente que uno de los votos que encontramos ahí es precisamente de un pintor popular que está ofreciendo sus servicios para hacer los esbotos. Vamos a ver qué tipo de sociedad genera estas pinturas, de dónde salen. Pues la mayor parte de los creyentes van a ser pues, locales, queretanos, de la capital, de San Juan del Río, de Tequisquiapan y de Colón. Pero además es decirles que el origen del santuario, como había mencionado, es una misión dominica, va a ser para evangelizar a Conaces y Pames. Entonces, después de muchos avatares y todos ellos se encariñan con la figura de la Virgen y con la historia milagrosa de que había sido atacada la misión de Maconí, habían destruido, se había quemado, y la imagen de la Virgen se había quedado en intemperie, y después de varios años había sobrevivido intacta. Entonces eso es el gran milagro de conservación de la Virgen, y los indios aceptan la evangelización. Entonces, bueno, tenemos también que van a venir, el culto se extiende, es un culto que se va haciendo muy popular al estado de Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, el Estado de México. Cada vez llegan más de la Ciudad de México, de las poblaciones del norte y de Estados Unidos. Y eso pues tiene que ver mucho con la inmigración también de la región hacia Estados Unidos. Entonces, vamos a tenerlas acá. El más antiguo corresponde al año de 1823 y casualmente ese exvoto es de un arriero que da gracias a la Virgen porque no le confiscaron su mercancía. Llega a hacer la revisión, digamos, de la aduana, y la van a embargar y no lo embargan porque le ruega. O sea, es un milagro económico, es un milagro para pasar la aduana, que no le confisque su mercancía, pues que toda su vida dependía de esa mercancía, no iba a ser la gran ruina. Y más reciente inventariado, que fue el año que estuve haciendo este trabajo, es el 2006. Seguramente ya hay años posteriores,
por eso sí me ilusiona que hagamos esa visita guiada a Soriano próximamente, para también ver los nuevos, lo que ha ido llegando, porque vamos a ver que los temas son muy fieles a los acontecimientos, son mejor que cualquier noticiero, para que veamos qué realmente está pasando con la sociedad de esa región. Son un total de los inventariados, son 917. Fueron miles, pero el maltrato, la falta de aprecio, pues hicieron que se disminuyera su número. Vamos a hacer una primera clasificación de qué tratan estos milagros. En primer lugar está la enfermedad, que es los votos más recurrentes. Votos también son muy significativos porque la mayor parte de ellos, yo creo que la gran mayoría, son mandados a hacer por mujeres. Las mujeres tradicionalmente son las cuidadoras de los enfermos. Entonces están las peticiones de las hijas, de las madres, de las esposas, de las nueras, de las hermanas. Y eso vamos a ver en todos los casos, pero la enfermedad es más intenso. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo los expresan. La segunda son los accidentes. Y aquí también vamos a ver cómo se va a expresar estos cambios. O sea, ¿por qué se accidenta la gente? Pues en tiempos anteriores, pues porque se escapó un toro y los puede cornear, o porque se encontraron una víbora en el camino. Es decir, estamos hablando de sociedades rurales. Conforme van avanzando el siglo XX, el siglo XXI, vamos a ver ya accidentes en las carreteras, ya accidentes más que nos están hablando del ambiente urbano. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la población mexicana se ha ido a las ciudades. Entonces vamos a tener otro tipo de contexto social. El tercer lugar es de violencia. Bueno, ahí tenemos también mucha información de quién genera la violencia. Y por supuesto que uno de los generadores de violencia tradicionalmente ha sido el Estado. Ya sea porque entra en la guerra, por las levas, por los destierros, por las persecuciones. También está la violencia generada entre particulares, los asaltos, los robos, en fin, y vamos a ver cómo va cambiando también la expresión, cómo se van a pintar esos accidentes. Y en otros van a ser una parte importante los de tipo económico, los que van a agradecer por un milagro que tiene que ver con la sobrevivencia de la familia. Es muy curioso, los Viernes de Dolores, que es muy importante en el santuario. Si no han ido, ojalá que un día tengan la oportunidad de ir. Van los señores que venden los milagritos, estas piezas de latón. Tradicionalmente son la pierna, la cabeza, un bracito, así. Bueno, acá en Soriano llegan los periquitos, los perritos, las casitas, la tesis, los títulos, en fin. Llega el bocho, están ahí los cochecitos, todos esos milagros que pues, no los encontramos en el siglo XIX. Vemos, a lo que voy es que son artes que están al día, o sea, no se quedan en aquella tradición y como lo hicieron los abuelos, no, sino que van a lo que están viviendo hoy, sus preocupaciones de hoy. Y cuando nosotros vemos perritos en estos dijes, pues evidentemente estamos hablando de una sociedad que ya tiene otro tipo de relación con sus animalitos, ¿no? Ya están otros personajes, ya no son los que se quedan afuera en el jardín, espantan en el patio como se acostumbraba en los pueblos a veces, sino que ahora ya son animales de casa, como los míos que no son domésticos, son de ornato. Ya no se molestan en perseguir nada. Esa etapa de su vida ya pasó, ellos son de ornato. Bueno, vamos a ver un poco en estos cambios, las persistencias y las novedades en los procesos sociales. Para el caso de las enfermedades, por ejemplo, nosotros vemos que en el siglo XIX solamente se mencionaban los síntomas. Se murió de un dolor,
le dolía la cabeza. O sea, no hay nombre. Muchas veces ni siquiera dicen el estómago o la panza o así, ni siquiera identifican bien la parte, el nombre anatómico que tiene esa parte. Y vamos a ver cómo va a ir cambiando. Ya para el siglo XX, bueno, pues ya tenemos más educación. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver con los procesos de alfabetización. Ahí tiene mucho que ver que sí pasó una revolución en este país y que en todos los rincones del país, poco o mucho, cambió a la sociedad. A principios del siglo, la esperanza de vida era de 29 años, a principios del siglo XX. En Querétaro, el analfabetismo estaba arriba del 80% de la población. Entonces, lógicamente, pues vemos que si no había acceso a la educación, pues tampoco iba a haber mucho acceso a la salud. Entonces, los exvotos, vamos a ver a qué recurría la gente cuando se enfermaba. Y pues ya en la desesperación recurría a la religión. Porque todos estos exvotos son de los sobrevivientes. Son de los que sí lograron trascender. Y vamos a ver también cómo van apareciendo los padecimientos emocionales. Van a ir apareciendo la depresión, el insomnio, el extraviado de memoria, en fin, diferentes padecimientos que por fortuna se recuperaron también. Vamos a ver otra enfermedad como el alcoholismo, que es una enfermedad muy terrible porque afecta todo el entorno familiar y social. En el siglo XXI, pues vemos cómo aparece la corrección. Les digo que en los exvotos podemos leer la historia colectiva, qué es lo que preocupa al pueblo y cómo lo resuelve. Claro, una de las estrategias pues, es la fe, que ayuda, ¿no? Ayuda a organizarse, ayuda a pedir ayuda, porque también eso es muy importante, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos que digo que es muy bonito aprender a ver y a leer las imágenes, además de que tienen su escritura. Es una escritura que siempre me ha llamado mucho la atención, porque cualquiera que lo ve con ojos muy académicos dice que está muy mal escrita. Ahí yo tengo como una opinión diferente de que está mal escrita quizás para un sector que tiene una determinada formación. Gracias, Fernando. Tiene una determinada formación, pero además se escribe como lo escuchan. Entonces es una escritura fonética, por decirlo de alguna manera. Pero además de esto me llama mucho la atención que la mayor parte de la población, como se lo mencioné en esta época, son analfabetas. Entonces, ¿para quién escribían? El pintor tenía ya un canon, digamos, una formalidad que atender. Entonces sabía, como podemos ver aquí exvotos, hay uno muy bonito, entrando en San Antonio, bajando izquierda, hay un precioso exvoto muy grande. Vamos a ver que ahí tiene su escritura y todo. Entonces el pintor popular tiene ejemplos en la pintura académica, en la pintura más cercana, que es la pintura que está en los templos. Entonces, bueno, van poniendo estos escritos a una población que no sabe eso, pero se cumple con esta norma, pero además escribe como escucha. Entonces, bueno, y aquí vamos a ver, siempre el enfermo está en la cama, algo le sucede, aquí la mamá pues decidió reforzar doble penicilina para el enfermo, ¿no? O sea, no nada más a la Virgen, también trae a Santa, a San Antonio. Entonces, bueno, pues aquí están, acá está el otro, es un exvoto muy conmovedor,
porque es una mujer que ha tenido varios abortos, que sus niñitos no se les lograban y por fin se le logra uno. Recordemos que en esas épocas la mortalidad infantil era muy alta, ¿no? Cuando un niño cumplía 3 años, decían, "Ay, ya se logró", porque era muy, muy alta. Entonces, bueno, esto vamos a ver continuamente, estos sufrimientos que por otras, eso de decirlo, metodológicamente hablando, no podemos hacer investigación histórica exclusivamente a partir de los esposos. Tenemos que consultar otras fuentes, igual que cualquier otro proceso de investigación. Entonces, hay una parte, conocemos las estadísticas, conocemos un poquito de historiografía y podemos entender mejor lo que dicen estas imágenes. Hay digamos, un afán también estético, o sea, no solamente es la parte pragmática utilitaria, sino que también hay una creatividad. Nosotros vemos en esta primera imagen de todo el detalle de una recámara, ¿no? Donde se lavan las manos, donde está la toallita, la camita muy bien hecha, el buró, el tapetito, el cuadrito que adorna la pared, el Cristo que está ahí, la vestimenta de la mujer. Siempre, o sea, cuidan la arquitectura. Ahí podemos decir, es real o no es real, pero no sé lo que quería expresar. Porque además la mujer, son dos autores de hecho, porque la mujer le está diciendo al pintor cómo quiere que salga la pintura. Le está diciendo, quiero que tenga esto, quiero que tenga, porque quiere que quede muy clara su angustia, su desesperación cuando acude a la Virgen. Entonces, bueno, vamos a ver. Y luego el que sigue, evidentemente, ya pasó el tiempo, ¿no? Cambia el estilo, cambian los colores, cambia la perspectiva. Por ejemplo, este exvoto tiene mucho que ver con los que aprenden a hacer rótulos. Hubo rotulistas que hicieron exvotos, porque casi que los hicieron así como una escuadra, ¿no? Así para ver la perspectiva y todo. Y también nos muestran otro momento social con la vestimenta de este hombre. Esto lo incluí porque para la historia, la microhistoria, la historia local, es muy importante que aquí ya tenemos a la señora Belén Ferrusca, que es la esposa de Ramón Peregrino. Díganme ustedes, apellidos más de la región, no los podemos, son apellidos verdaderamente que nos ilustran de esta región y de estas ideologías. Esto lo vamos a encontrar, fue muy bonito en el proceso de quitar los votos y todo este asunto, que llegaba la gente a ver, porque sí que se interesaba ver qué estábamos haciendo, y hace muy bien en vigilar a la gente. Entonces llegaban y decían, ay, es que yo estoy buscando uno que hizo mi abuelita, ay, yo estoy buscando uno que hizo mi tía, hay muchos exvotos de Bernal, por supuesto de Colón, de Tolimán, de San Juan del Río, en fin, realmente está muy bien expresada la región. Bueno, entonces aquí ya vemos un cambio fundamental. Ya estamos hablando de servicios médicos. Insisto, sí hubo una revolución, no perfecta, no llegamos a la maravilla, pero ya se pasó de rogarle a la Virgen a tener médicos, a tener medicinas, a tener salas de operación, a tener hospitales. Ya estamos hablando de otra sociedad y de otro momento. Y eso de que, ay, luego la gente no, se resiste al cambio, son muy conservadores, pues nosotros vemos que no. En los exvotos vemos que en cuanto la gente sabe que algo es bueno, lo busca. El problema es que luego es muy costoso. Bueno, aquí son otros ejemplos, ya estos son del siglo XXI. Vemos que cambia totalmente la manera del artista. Y esto es muy interesante, cuando con el padre Juan Manuel empezamos a dar acomodo a los exvotos, él se dedicó a buscar gente que hiciera mejores exvotos. Porque dijo, no, pues es que, y la verdad, hay unos muy, muy buenos, que ya se
hicieron ya mucho más grandes, pero ya es con pintores que ya venían pues con una formación académica, se puede decir. Y estos digamos que son del siglo XXI, pero yo creo que puede ser que algunos los hayan hecho hasta los propios creyentes. Entonces, bueno, aquí tenemos, ya aparece el suero, ya es otra manera de atender la enfermedad. Y allá, bueno, pues también están pues agradeciendo a la Virgen en esta, le agradece a la Virgen porque la salvó de las drogas. Esta ya es una chica que tenía problemas de drogas y gracias a la Virgen se retiró de las drogas. También son comportamientos que vemos esta dinámica, ¿no? Es como, a veces lo veo como si fuera un gran documental del acontecer del país. En los accidentes una buena parte de los que están retratados acá son de hombres, les pasa todo. Entonces, una parte sucedieron en el desempeño de su actividad productiva, como mineros, campesinos, pastores, obreros. Las mujeres sufren accidentes desempeñando labores domésticas y en el trabajo. Aunque son menos las que están en la parte industrial, pues también llegan a estar y a padecer. Aquí tenemos uno que es un foto muy hermoso, muy bien logrado, aunque como ven está un poco desprendimiento de pintura. Todas estas cosas que ven ustedes son de los clavos rellenos, los que se les ocurrió ponerlos. Entonces, bueno, aquí está agradeciendo como casi pierde un brazo, se queda atorado en una polea. Aquí tenemos el caso de otro que está extrayendo piedra y de pronto se cae con una piedra y se salva de morir aplastado o de quedarse alguna pierna aplastada. Y luego otro que también es interesante de cómo se salva una piedra. Digo que hay de varios, ¿no? Entonces, pero a eso sí se les aparece esta fiera. Aquí es muy interesante porque si ustedes ven la fecha 1966 y ven ustedes la imagen, y es cuando se está construyendo la carretera de la Costa China, que llamaban los desunques, todavía se ve parte de los cerros que los movieron todos, que eran de Tezontle. Que está tremendo. Es muy dramático, con muchos muertos, y claro, los que van a hacer el agradecimiento pues son los que lograron sobrevivir, pero pues ustedes ven la imprudencia, ¿no?, de que estos hombres, y como se sigue acostumbrando, iban en la parte de atrás de un árbitro y hay un problema y salen volando y se mueren. Algunos no, pero otros sí se mueren. Entonces, bueno, también estamos viendo pues, que ya estamos hablando de accidentes que tienen que ver automóviles, que tienen que ver camiones. Estamos en otro momento de la región y es muy bonito contrastarla con, por ejemplo, las estadísticas del INEGI de cuáles eran las actividades productivas en 1980, en fin. Y estar viendo estas imágenes y ver, apreciar más el contenido de información que tienen. Esta es bonita, es zona aquí de Querétaro y es bastante fiel. Y bueno, vemos al tipo pues, que se cae, otro poco lo apachurra el tren y se salva. Hay una buena cantidad, pero no tan, entre 10 y 12 exvotos, donde el tren es el enemigo, es la bestia. Algunos están tratados así, como la gran bestia que se viene encima, ¿no? El tren te puede matar, el tren es peligroso. O sea, para muchos pues era el tren de carga, la comunicación, etc. Y luego se nos olvida esa otra parte, ¿no? También es un peligro. Y aquí tenemos una mujer muy hacendosa
También era necesario, más cuando viene época de lluvia, pues hay que barrer el techo para que el agua corra, o sea, como bien. Pero estando en esa actividad, ¡zas!, que se cae. Y bueno, por fortuna, escapa, no le pasa gran cosa. Y tenemos otra mujer que se le queda atorado el esposo en un molino. Ya la anda ahorcando. Una imagen que está más elaborada que la otra, pero la que se ve más sencilla es el más reciente. La más bonita, digamos, la más bonita en pintura y composición es más antigua. Porque también en eso hay que decir, yo he encontrado diferentes tipos de pintores. Desde el pintor académico, que es el pintor que sigue en la escuela o tiene alguna formación, el pintor que es de tradición, el papá o la familia se dedican a la pintura o algo que tiene que ver con artesanía, y otros que son los que se dedican a los rótulos y ese tipo de dibujo, digamos, industrial, o en fin, que no es propiamente artístico, no buscan el arte, sino como la precisión. Y los espontáneos, los que dijeron, pues yo hago mi exvoto y lo dejo a la posteridad. Entonces aquí vemos dos imágenes muy bonitas, muy terribles, de dos niñas, una de que se salva de la mordedura de un perro. Y vemos su contexto, y que yo se los he enseñado mucho a los arquitectos o a la gente luego de los municipios, que insiste en pintar todo de blanco o todo de ocre. O sea, los pueblos no fueron nunca así. Tienen sus colores, claro, hay colores de acuerdo a la época, pero a mí me llama mucho la atención que aquí en Querétaro, en el centro histórico, hubo una parte que todo se pintó de ocre, de tonos ocre, y cuando se autorizó pinturas de esta paleta, hubo hasta un escándalo de que cómo se podía hacer Querétaro, es que Querétaro en la época colonial, pues sí, iba con ese color, pero en el siglo XIX pues ya hay otra paleta de colores, entonces eso pues se queda expresado, y por eso esta pintura es tan hermosa, porque vemos el detalle del empedrado, de los adoquines, de las fachadas, las ventanas, las puertas, en fin, está como muy meticulosamente elaborada. Y en la otra, más sencilla, más esquemática, pero también muy detallista, para decir dónde fue el accidente, qué terrible fue el accidente. Entonces vemos ahí cómo se muestra esta, digamos, desesperación con la sangre, y también el zapato que fue a dar hasta por allá, ¿no? O sea, es un bocho el responsable del accidente. Entonces, bueno, pues nosotros vemos ahí cómo va cambiando. La tragedia se puede decir que es la misma, pero la época no. Les había comentado, la violencia es el tercer motivo de la entrega de los votos. Rara vez las mujeres aparecen como agresoras, muy víctimas de la delincuencia común, los asaltos, la violencia intrafamiliar. Vemos lo que les mencionaba, ¿no? Las guerras, como sucede esta vez del siglo XIX. Si ustedes ven la vestimenta de los soldados, no es una vestimenta de un soldado mexicano. Muy posiblemente no tiene mayor información, nada más que les da las gracias, no hay fecha, no hay más datos que nos puedan explicar qué son exactamente, pero la vestimenta, las botas, la característica de la barba, el sombrero, que no sé cómo se llama en términos militares, pues nos indica que no son soldados mexicanos. Entonces vemos aquí posiblemente parte de la nación francesa o la norteamericana, porque les recuerdo que en estos exvotos el más antiguo es de 1826, entonces vamos a tener un espacio donde hay una serie de acontecimientos históricos muy relevantes. Y la otra tiene que ver con la revolución.
¿no? Aquí ya lo van a fusilar, ya está todo listo, ya está indicado, y milagrosamente, sí, milagrosamente se suspende la ejecución. Otro momento también que fue importante en esta región fue la Guerra Cristera. La ciudad de Querétaro no participó directamente y buena parte del estado no participaron en la Guerra Cristera, pero sí la región donde está el Santuario de Soriano, el municipio de Colón. Incluso ahí se habla no se habla, que sucedieron fusilamientos. Entonces, tenemos aquí el testimonio de cómo van a agradecer. Dice, habiéndose llevado al único yerno de la señora Simona Pacheco, amenazándolos con acabarle toda la familia, el gobierno se encomendó a la Madre Santísima de los Dolores de Soriano y, en fin, le da las infinitas gracias en su templo, en el rancho de las Crucitas, Guanajuato, y es la región cristera. Y luego viene este otro que igual por las fechas, muy seguramente también se trata de cristeros, en este caso es una mujer, porque las mujeres también participaron en la guerra cristera como correos, como cocineras, como enfermeras, como vigilantes, que también tuvieron una participación. Entonces aquí tenemos a esta mujer encarcelada y es evidentemente unos soldados que lo están custodiando. Además es una pintura muy bonita y seguramente los que hacen el trayecto hacia el aeropuerto, hacia Soriano, hacia Tolimán, etc., han pasado por estos montes que son como las morillas y es el Cerro Grande de Chichimequillas en el año de 1937. Aquí todavía es importante, la guerra cristera no se acaba con el pacto de la Iglesia con el Estado, del clero católico con el Estado mexicano. Quedan brotes guerrilleros, gente que no quiso aceptar el fin de la guerra y algunos de ellos pues, se llegaron a refugiar en las inmediaciones de Querétaro. Y este es un testimonio de estos grupos que quedaron dispersos, aislados y finalmente abandonados por el clero. Realmente fueron grupos con un final muy triste, abandonados por todo aquello que ellos habían creído que estaban luchando. El otro tipo de violencia que tiene mucho que ver con las reivindicaciones obreras. Aquí tenemos a este pobre hombre que fue atacado por un grupo de huelguistas. Pues es que pues si era un esquirol, pues se enfrentaban con esos problemas en la lucha. Desgraciadamente el pueblo termina afectando a su propio pueblo. Entonces aquí tenemos también. Y luego la otra que también les quise mostrar, donde ya vemos como muchas cosas, ¿no? La influencia de los cómics, la emergencia de estos grupos civiles armados, que aquí se sugiere cierto tipo de violencia y cierto tipo de... No es el ejército, no es la policía. Aquí ya se puede sugerir que empiezan a hacer los primeros testimonios de los narcos. Porque además en la elaboración de esta, podemos decir, arquetipos, si se les puede llamar así, cómo se representa en los dibujos, en los cómics, etc. Y cómo la gente ya se empieza a elaborar hasta cómo se viste un narco. El caso de las buchonas, por ejemplo, ¿no? Se van elaborando también estas. Y quise traer estos ejemplos también del contraste entre estas dos mujeres que están pidiendo por que se salven del ejército, que se salven del destierro, y el exvoto el azul. Ese es un exvoto hecho por Otomí. Tenemos exvotos otomís muy preciosos y muy diferentes, y los reconocemos porque todos siguen
una regla muy estricta. Todos van a hacer esa esquina, todos van a hacer esos dos azules, pero van cambiando los personajes y sí logran sugerir la situación. Además, bueno, aquí vemos ya en esta época ya está mejor escrito y ya tiene un relato más congruente que podemos entender con toda facilidad. Bueno, uno de los hechos que son muy importantes, en realidad hemos hecho pocos estudios académicos rigurosos de qué sucede con el alcoholismo. Sabemos o queremos saber, y por eso no se hace con todo el rigor, cómo son esas ondas de expansión que un alcohólico genera en su familia y en su sociedad. Cómo eso marca a la generación que sigue y a la generación que sigue. ¿Por qué? Porque bueno, esto tenemos que es el siglo XIX, este hombre pues va a matar a la esposa, ya tiene la piedra para echársela en la cabeza. Ella invoca a la Virgen y ya no le da la piedra en la cabeza, que es una verdadera roca. Aquí tenemos ya en el siglo XX, años décadas después, como este hombre agrede a la esposa, ella invoca a la Virgen, no tanto porque le pegue a ella, sino porque trae a su bebé. Entonces tiene miedo por el bebé, invoca a la Virgen y la salva. Y es el siglo XXI. Y vemos aquí más estudiar la botella en la mano, la agresión a la mujer en una pues como cabaña, choza, muy sencilla, y rezándole a la Virgen, ¿no? Porque además es increíble que no era un delito. Pegarle a la mujer no era un delito, era un asunto privado, era un asunto doméstico. Hasta 1900, hasta la década de los 70, 1972, empieza realmente ya a criminalizarse, a hacer legislación y considerar un acto criminal pegarle a la esposa, pegarle a la mujer. Ahora, no era exclusivo de la región y lamentablemente ni exclusivo de México, sino que era bastante generalizado por mucho tiempo. Por fortuna, eso sí. Cuando alguien dice, bueno, tú como historiadora te has de pensar que todo tiempo pasado fue mejor. No, al contrario, como soy historiadora, sé que el mejor tiempo es este. Podemos hacer que las cosas marchen mejor. Bueno, este es otro exvoto otomí y ya tiene que ver con los milagros económicos, con esta felicidad que este hombre expresa porque sus animales se reprodujeron y eso asegura pues la economía familiar, asegura que va a haber alimentos, que va a haber lo necesario para vivir y nos lo expresan bien. Este es el único de los exvotos otomís que es el exterior y además se entiende, no era una necesidad del peticionario que fuera en exterior porque estaba hablando de sus animalitos. Este exvoto también es muy interesante, vemos la vestimenta es muy diferente y aquí estamos hablando de una persona que bueno, tiene suficiente dinero para comprar y manejar una máquina de vapor, yo creo que de las primeras que llegan a la región y se descomponen. Parece como uno que está en la computadora y de pronto se va lo que uno estaba escribiendo. ¿Qué le piqué? Bueno, a este hombre igual, la angustia de no saber manejar la máquina, que cuesta mucho dinero, mucho dinero, y bueno, por fortuna se encomendó a la Virgen y la máquina volvió a funcionar. Este es otro también que tiene mucho que ver con la vida económica, cultural, doméstica, privada, que es el asunto de la costura, la confección de la ropa. Eso es una de las actividades pues, que más tiempo disponían las mujeres de estar haciendo la ropa o surcirla y bueno, se inventa la máquina de coser.
Por ejemplo, el Querétaro tuvo una muy importante máquina Singer que no pudimos recuperar sus archivos, pero aquí vemos dos mujeres en dos etapas diferentes y dos clases sociales diferentes. La primera, una mujer muy parca, da este voto por una gracia recibida. Y la otra mujer más sencilla, donde de plano dice que es porque le ayudó a pagar los abonos de la máquina de coser, que dice que estaba haciendo muy difícil de pagar. Entonces vemos las dos mujeres en situaciones diferentes, pero en donde la modernización, podríamos hacer lo mismo, pienso yo, si hubiera de las lavadoras y las aspiradoras, y no sé qué extraña uno más en las casas sin refrigerador o una lavadora, habría que ver. Entonces aquí ya tenemos que estas historias son muy, muy importantes y tienen todo su lenguaje interno. Y viéndolas ya en serie, que eso es también lo muy importante que sucedió ya metodológicamente hablando, es que en este universo de pinturas hizo una base de datos. Y con esa base de datos es más sencillo hacer la interpretación de los cambios. Hay muchos procesos populares que no están documentados. Y no están documentados porque no hay interés ni del Estado ni de instituciones como puede ser el kilómetro. Entonces, que encontremos estas cosas en los exvotos es muy importante, es muy interesante. Entonces, bueno, pues yo los invitaría al santuario a verlos a vivo y a todo color. Estas son unas imágenes, unos exvotos que son muy interesantes. Hay exvotos de delincuentes, hay exvotos de gente que cometió un delito y la Virgen lo salva de todas maneras. Y esto es un arte público y es importante decir, no hay censura, porque de lo que se trata es mostrar que la Virgen, como madre que es, quiere a todos sus hijos. Entonces es una validación del catolicismo a partir del culto mariano, ¿no? Y claro, quien no se quiere sentir cuidado, amado, etc. Entonces, uno de los delitos que están aquí presentes es de esta mujer que había tenido muchos problemas para tener hijos y que de pronto recibió un regalo. No hubo adopción de por medio, pero ya tiene a su bebé seguramente muy bien cuidado. Y la segunda es de un fenómeno pues muy reciente, ya del siglo XXI, en donde la hija decide dejar la casa. No se dice los motivos, no aparece el papá, como en tanto solamente aparece la mamá, y es la que está agradeciendo, porque perdió la comunicación con la hija, pierde la comunicación con la hija, y después de tiempo la hija se empieza a comunicar con ella, hasta que finalmente en un autobús flecha amarilla regresa a la casa. Regresa de visita, ¿no? Porque eso también así como que por lo menos la mamá sabe que está bien. Y estos son exvotos fotográficos que no me alcanza la vida para hacer el mismo trabajo que con los exvotos pintados. Debería de hacerse porque es un acervo muy bonito. Son fotografías que entrega la gente, pues ya no entrega un exvoto pintado, que requiere más tiempo, buscar al pintor, etcétera, quizá cuesta más que una fotografía. Entonces estas fotografías se empezaron a entregar a partir de 1940. Lo interesante es que de estas dos ejemplos, hay más, pero estos dos ejemplos son de queretanos que ya viven en Estados Unidos. Este muchacho con uniforme militar ya es parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Les agradecen a la Virgen igual, uno ustedes ven porque además se dedican a la construcción y parece que tenemos menos tienen en estas regiones como más habilidad para soportar las alturas y estar trepados trabajando. No es nada sencillo, por eso son muy bien pagados, porque todo aquel que sea capaz de treparse en más de 10 pisos es muy bien pagado.
Entonces, bueno, pues aquí está este hombre y los nuevos queretanos, ¿no? Gente que ya nació incluso en Estados Unidos, pero que no olvida su identidad a partir del culto a la Virgen de los Dolores de Soriano. Entonces, bueno, estos fotos nos muestran todas estas dinámicas. O sea, es muy poquito de tiempo para mostrar que son 900, más de 900 fotos. De verdad, cada uno de ellos es una gran historia. Pero que además uno pregunta, ¿por qué hacen este legado? ¿Por qué la gente dice, bueno, a ver, no nada más voy a ponerle la piececita de latón o de plata o de oro, se la pongo ahí en el altar? ¿Por qué tiene necesidad de que sea de esta manera? Porque además muchos de los devotos son muy sencillos. Lo hizo gente que no era rica, que no tenía mucho dinero. ¿Por qué quiso que hubiera eso pintado? ¿Qué quería transmitir? Que no era suficiente una carta, el pelo, el traje de novia, en fin, lo que se vaya a hacer de cosita, sino que son personas que tienen una gran necesidad narrativa, digamos, de esta manera. Y gracias a esa compulsión o a esa pulsión, más bien esa pulsión, es que nos van a legar esta memoria colectiva, es una maravilla. Los invito cuando puedan, vayan a Soriano y visiten el Museo de Los Regalos. Muchas gracias.